¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sé bienvenido a la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, donde la palabra del Señor está a tu alcance. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte por aquí. Activa la campanita, así serás el primero en recibir la palabra del Señor. Bueno, terminó el año 2021, entramos en el 2022, ya vamos a medio mes del primero del 2022 y pareciera que fue ayer. Pareciera que fue ayer que nos abrazamos, pareciera que fue ayer que planificamos muchas cosas que hasta ahora seguramente muchas de ellas están por cumplirse o no se han cumplido o hemos abandonado. Bueno, tantas cosas. Muchas personas aún viajando, regresando, otras personas decidiendo irse del país. Recibimos la noticia de unos hermanos que se fueron del país, que decidieron, el Señor, bueno, decidió, Él tiene el control de todo. Decidieron ir a otro país para hacer algunas cosas. Y les comentaba a ellos que el lugar donde estén no importa. Lo que importa es que Jesús está en todo lugar, que el Espíritu Santo de Dios está en todo lugar, pero que además de eso está dentro de ellos, que es lo más interesante de esto. La palabra nos indica que Dios es omnipresente, está en todas partes. Pero sabe una cosa, también nos indica que su Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y muchas personas viajan haciendo algunos planes. Muchos viajan a casa de familiares. Algunos se van de manera improvisada. Otros planificados. Algunos aún sin querer irse. Otros sin recursos. Bueno, y tenemos una infinidad de amigos, conocedores de la palabra, amigos nuestros de la iglesia, hermanos que se van del país. Y bueno, pero el plan de Dios continúa en ellos, estén donde estén. Mi nombre es Raúl Guedes y soy miembro de la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara. Y hoy quiero hablarte un tema que he titulado En el plan de Dios. Algunas veces suceden cosas que a nuestra lógica, a nuestro entender, son incomprensibles. Y tratamos de razonar y razonar para buscarle como el sentido a lo que está pasando. Y muchas veces no logramos entenderlo. Por lo menos no en ese momento, cuando nos están sucediendo. Muchas de esas las hemos comprendido en el tiempo y hemos dicho, con razón. Como cuando nuestros padres nos regañaban por hacer algo y nosotros nos molestamos. Y hoy día decimos, gracias a Dios que nuestro papá nos dijo tal cosa. Gracias a Dios que me reprendieron por esto, por aquello. Porque hoy puedo entender el por qué. ¿Sabe? Recuerdo una serie de televisión que veíamos cuando inició la pandemia. Hace 2 años y medio, 3 años casi. Y junto a mi familia decidimos hacer algunas cosas. Entre esas era que nos uníamos a ver algunas series televisivas. Vimos una serie que nos causaba gran incertidumbre, porque el no saber qué iba a suceder, y a veces sucedían cosas que para nuestro entender no era lógico para lo que había planificado esa persona, que en ese tiempo era escapar de una cárcel de alta seguridad, de extrema seguridad. Pero había un detalle, un pequeño detalle, y era que este hombre que intentaba escapar era el mismo que había diseñado la cárcel muchos años antes. Él simplemente planificó cómo salir de allí. Pero el otro detalle era que solamente él sabía los pasos que tenía que dar, las situaciones que debía vivir para lograr su objetivo. En muchas ocasiones lo golpeaban y lo llevaban a una celda muy segura, donde allí él necesitaba conseguir un tornillo para desatar algo que tenía atado, y que solamente ese tornillo tenía la medida exacta que él necesitaba, y se hacía golpear, entraba en riña solamente para que lo llevaran a ese sitio. Eso fue una de las cosas que hizo, ¿no? Pero solamente lo sabía él, no lo sabía más nadie. ¿Sabe? En la Biblia conseguimos un ejemplo de un evento. Hay muchos, pero quisiera hoy hablar de uno. Un evento donde al parecer todo iba en contra de lo que debía suceder para lograr el objetivo.
Le quiero hablar un poco acerca de lo que vivió el apóstol Pablo. Muchos sabemos que el apóstol Pablo, llamado antes Saulo de Tarso, porque vivía en Tarso, llegó a pasar por muchas cosas. Primero persiguió a los cristianos, los hacía matar, los aprendían, los llevaban a las cárceles. Y resulta que él tiene un encuentro con Dios. El Señor se le aparece camino a Damasco a mediodía y tiene un encuentro con Dios. De allí en adelante su vida cambió. Y este hombre llegó a ser la persona que trajo esperanza al pueblo gentil, que presentó el evangelio al pueblo gentil. Pero le voy a narrar una cosa en específica, un evento en específico que él vivió. Cuando él decide seguir a Jesús, cuando tiene un encuentro con Jesús, resulta que aquellas personas que eran sus aliados para ese tiempo, los ortodoxos del tiempo judío, los judíos que eran muy ortodoxos y muy defendedores de la palabra, defendían bastante la ley, comenzaron a juzgarlo y buscar la manera de aprenderlo o de matarlo para que no continuara haciendo lo que ellos por mucho tiempo habían tratado de detener, que era llevar el evangelio de Jesús. Pues resulta que aprenden a Pablo y lo llevan ante un hombre llamado Festo, que era para ese tiempo un líder de lo que tenía que ver con la justicia en ese tiempo, en esa época. Resulta que Festo lo confronta y Pablo le explica el porqué de las cosas. Mira, tuve un encuentro con Dios así, me pasó tal cosa. Le cuenta su experiencia. A lo que Festo dice, pero este hombre no tenemos ninguna razón como para matarlo, o aprenderlo o hacer algo. Y resulta que se va a su casa, pero en ese tiempo, en esos días, recibe la visita de un hombre que tenía un cargo superior a Festo, llamado Agripa, que estaba visitando con su esposa el sitio y le comenta. Estoy parafraseando lo que dice la palabra. Eso lo pueden encontrar en Hechos a partir del capítulo 25. Y Festo le comenta a Agripa lo que estaba pasando y le dice, ¿será que tú puedes verlo y escucharlo? Y Agripa le dice, sí, hoy mismo vamos a hacerlo. Lo reúnen y Pablo, conocedor de la ley, conocedor de Agripa, le dice, gracias a Dios que usted vino, porque sé que usted es un entendido de la ley y conoce nuestras leyes judías. Y quiero explicarle para que usted note que no estoy cometiendo ninguna infracción a la ley. Y le explica todo, a lo que el rey Agripa contesta. Wow, Pablo, ¿verdad que casi me convences de ser cristiano? Pero Pablo sabía que la gente no dejaría eso hasta allí, que continuarían hasta hacerlo ir preso. Entonces dice, bueno, yo quiero, como conocía la ley, que me lleven ante el César. Pero el César estaba en Roma. Ante César quiero compadecer, no ante ustedes, sino ante César. Y la ley aprobaba que cuando una persona solicitaba ir al César por un cargo que no había sido comprobado, pues tenía el derecho de ir. Bueno, resulta que se embarcan en eso, al César, ir hasta el César. Esto le estoy hablando algo que nosotros al parecer es como extraño. Una persona que sigue a Jesús preso para la época, aún después de haber visto al Mesías que hacía milagros, que vino, que murió, resucitó, todas esas cosas que sucedieron, aún así la gente quería acabar con los discípulos, gente ortodoxa de los tiempos y muy creyentes de la ley. Bueno, para no hacer larga la historia, quiero leerles unos versículos de la Biblia para narrarles lo que pasó durante la ida de Pablo a Roma. Hechos 27, 19 al 25 dice lo siguiente. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y les dijo: Señores,
Ustedes debieron haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubiera evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Señor, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él dijo, aunque seremos náufragos en una isla. Esta historia bíblica nos muestra que Pablo pasó por cosas bastante complejas. Él iba hacia Roma como preso. Y un preso en esos tiempos no iba cómodo. Iba atado, metido en la parte de abajo del barco, hasta haciendo labores fuertes. En muchas ocasiones los azotaban. Pero Pablo salió de allí como líder. Pablo salió de allí reconociendo su liderazgo. Y la gente reconoció su liderazgo porque le obedecieron. ¿Sabe? Pablo fue la persona que salvó la embarcación. Y esta historia te la quiero contar, no completa porque es difícil hacer todo esto en tan poco tiempo. Pero me gustaría que la buscaras en la palabra y leyeras la historia completa. Comienza desde el capítulo 25 hasta el final de Hechos. Hubo algo clave allí. Los pueblos judíos eran los únicos que conocían la palabra de Dios. Escuche bien esto. Y Dios utilizó esa circunstancia para que Pablo pudiera llegar a llevar el evangelio a lo que hoy conocemos como los cristianos gentiles, donde entramos usted y yo. El mensaje llegó a la humanidad entera a través de Pablo. Pero esas situaciones que vivió Pablo no fueron fáciles. Sin embargo, hay algo clave en la posición que vivió Pablo. Es que él mantuvo la creencia y la posición que tenía aún durante las adversidades. Veamos un poco qué hizo Pablo ante esa situación. 1. El verso 23 dice lo siguiente: Pablo entendía que era propiedad de Dios y que era su servidor, y reconoce ante todos que Dios era su dueño, y por eso estaba seguro de que Él tendría cuidado de él. Una. La segunda es: sabía que Dios era fiel a sus promesas. Entendió la fidelidad de Dios y que todo aquello que hablaba era cierto, y eso conllevaba a que su fe se mantuviera firme. Y lo tercero que hizo fue tomó una actitud de líder, animando a otros en medio de la desesperanza. Sabe que si aplicamos esto a nuestras vidas, sería algo bien interesante. Al igual que Pablo, nosotros pasamos por situaciones de las cuales podemos pensar que estamos sin esperanza, y muchas veces decidimos simplemente dejarlo todo así como está. Podemos llegar a pensar que nuestros planes no están en la voluntad de Dios, debido a tantos obstáculos que se nos presentan. Y resulta que el plan de Dios sigue siendo el mismo, y es Dios que siembra en nuestros corazones su plan y lo desarrolla a través de, escuche bien esto, si logra entender esto, si me logro explicar con esto, déjeme decirle que tendrá el fundamento para continuar trabajando en lo que ha planificado. Es Dios quien usa nuestros sueños a través de nuestras habilidades y destrezas para hacer cumplir su plan. Sí, así como lo escuchó. Eso que usted sueña, esas habilidades que tiene, eso que ha planificado por mucho tiempo, esos estudios que ha pensado,
tener y que se le ha presentado tantos obstáculos, han sido sembrados en su corazón como parte del plan de Dios, del propósito que tiene con usted. ¿Sabe? Pablo fue escogido para llegar a ser el precursor del evangelio en donde ningún judío podía llegar. Y Dios lo colocó en cada lugar, formándolo y preparándolo para llegar donde llegó. La preparación de Pablo, lo que podemos conocer la historia de Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un hombre entendido, de letra, que manejaba las leyes. Entonces eso quiere decir que era la persona adecuada, ideal, preparada para hablarle a aquellas personas que tenían un alto nivel para la época. Dios preparó a Pablo, así como lo prepara a usted, como me prepara a mí. Usted tiene un sueño que Dios usará para desarrollar su plan, porque usted y yo fuimos escogidos desde siempre. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor dijo: usted, esta persona, me va a servir para esto. Durante el tiempo que usted tiene de vida, ha ido Dios preparando el camino, formándole. El anhelo que tiene en su corazón, lo colocó el Señor allí, para prepararlo, para que eso pueda surgir en el momento adecuado, indicado, para que el propósito de Dios se cumpla a través de usted. En conclusión, debemos entender algo, que es Dios quien nos colocó, nos ha colocado donde estamos. Es Dios quien nos ha colocado donde estamos. Así es. Es Dios mismo quien opera con su poder en su vida. Es Dios mismo quien lo llevará al lugar que está planeado que usted ocupe. Y allí, escuche, será afortunadamente feliz, porque estará haciendo lo que le apasiona hacer dentro del plan de Dios. Así que solo le pido que haga algo. Siga el ejemplo de Pablo. 1. Reconozca que usted le pertenece a Dios y que el plan de Dios está sembrado en su corazón, en esa habilidad, destreza que Él dio, que Él le entregó al nacer. 2. Confíe en las promesas de Dios. Es necesario, se hace necesario confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas. Eso trae paz en medio de la desesperanza, en medio de las crisis. Eso genera paz, como se la generaba a Pablo. Y tercero, anime a otros en medio de la aflicción. Usted tiene la capacidad, está capacitado por Dios para cumplir, aplicar estas 3 cosas. Reconocer que es de Él, confiar en su promesa y animar a otros. Dicho esto, me gustaría que oráramos para concluir, pidiéndole a Dios que nos enseñe, nos ayude, a reconocer cuál es el plan, que eso que tengo en mi corazón pueda desarrollarlo con el sentido activo, reconociendo que Dios hará algo por medio de mi persona. Oremos. Señor Jesús, tú eres nuestro Dios. Tú nos creaste con un propósito eterno y sé que se cumplirá en mí. También he entendido que se presentarán momentos difíciles en el recorrido, porque se trata de una formación. Pero confío en tus promesas, que estarás a mi lado siempre, a pesar de que no te vea. Estarás a mi lado siempre. Es por esa razón que decido creer en lo que tú tienes planeado para mí,
Guíame, ayúdame a tomar la rienda de mi destino y haz cumplir en mi vida tu propósito. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Escríbenos aquí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier otra cosa que quieras agregar a la palabra que acabas de escuchar. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte de este lado, activa la campanita y por este otro lado tiene nuestro Instagram, @ILBN_Guacara, donde todos los domingos a las 10:30 hora de la mañana en Venezuela hacemos transmisiones en vivo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.